Amén al Señor. Queremos hablar en esta noche de lo que es el nombre del Eterno, el nombre de Dios. El nombre de Dios. Gloria a Dios. Dios es Dios. Y en una ocasión yo le decía de que la voz de Dios no es para escucharla, sino para entenderla. A Dios se le entiende. Y los siervos de Dios son como los intérpretes, son como los traductores. Dios habla a nuestro espíritu, no con voz. A veces cuando Dios habla con voz audible es a través de la conciencia de uno mismo. Por eso suena como el hombre. Por eso suena como el hombre. Cuando la conciencia de uno está saturada de la palabra de Dios, entonces es que viene la palabra de Dios y esa misma palabra no te deja dormir. Y esa misma palabra te habla y a veces hasta entre dormido y despierto tú puedes escuchar la voz de Dios. Audiblemente, pero Dios lo que está utilizando en ese momento cuando tú lo escuchas audible es la conciencia tuya. La conciencia es el nivel de conocimiento que tú tienes. Y el nivel de conocimiento, estamos hablando en este caso de la palabra del Señor. Cada persona tiene un nivel de conocimiento en la palabra del Señor. Y cuando tú te llenas del conocimiento de la palabra de Dios, dijo Jesús, el Espíritu Santo, Él os hará recordar todas las palabras que yo les he hablado. Es decir, la palabra de la eternidad, la palabra que ya está escrita, pero la palabra eterna de Elohim, manifestado en carne, Jesús, es que viene a escucharse por medio del Espíritu Santo cuando uno tiene la conciencia saturada de la palabra de Dios. Cuando ya el vaso está para rebalsar, entonces eso es lo que se escucha. Y tú estás pensando en esa palabra, y estás pensando en esa palabra, y hay misterios que de pronto no los entiendes, y de pronto viene Dios, te lo revela, te lo dice, te lo habla, y tú lo entiendes primeramente en tu espíritu. Es un traductor de las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque Dios habla a tu espíritu, es decir, no habla con voz audible, y cuando Dios habla a tu espíritu, a veces hay cosas que tú no las entiendes, tú las entiendes en tu espíritu, pero no las puedes hablar porque no sabes cómo hablarlas. Entonces debes de buscar palabras para poder transmitir lo que Dios te dijo. A veces el ser humano se equivoca, pero Dios no se equivoca. Y así es la voz de Dios. Pero queremos hablar de lo que es el nombre del Eterno, el nombre de Dios. El nombre de Dios, ¿verdad? Así como lo estamos viendo en este momento, así es como aparece en la Biblia original. En la Biblia, antes de que existieran los velos, antes de que existieran las traducciones. ¿Por qué hay velos? ¿Por qué existe la palabra revelación en la Biblia? La palabra revelación es correr el velo. Correr el velo y lleva el sentido para ver lo que está detrás. Eso es lo que significa revelación. ¿Qué es lo que yo tengo que ver que está atrás? Hay muchas cosas que están escondidas a los ojos del entendimiento natural. Hay muchas cosas que están escondidas a los ojos del entendimiento natural, pero por eso el apóstol Pablo ora y él dice que su oración es para que se abran los ojos de nuestro entendimiento. Eso se llama revelación. Es cuando en un sentido se corre el velo para poder ver, es decir, para poder entender lo que está atrás, lo que estaba escondido a nuestros ojos. Hay muchas cosas que han quedado escondidas. Y las traducciones fueron una manera, fueron velos que nos ocultaron ciertas realidades. Y con eso no estamos hablando mal de las traducciones. Honramos el esfuerzo que hicieron siervos de Dios. Pero también entendemos de que hay manipulaciones allí. Por ejemplo, la Vulgata Latina de San Jerónimo. Es la primera Biblia, ¿verdad? En latín, en el catolicismo. Esa Biblia en el latín, traducida al latín, hermano, ya aparecen muchas cosas cambiadas.
Y luego aparecen las demás traducciones, al español, al inglés, al alemán, al portugués, y así a los diferentes idiomas de la tierra. En todas las partes del mundo se regó. Pero antes de que existieran las traducciones, ya existía la Biblia de Dios, la Biblia inspirada por Dios. Y la Biblia inspirada por Dios, lo que aparece cada vez que aparece el nombre de Dios, el Eterno, aparecen estas 4 letras hebreas. El hebreo se lee de derecha a izquierda. No es como el español, que el español se lee de izquierda a derecha, al revés. Por eso cuando hablamos de la identidad y estábamos hablando del nombre y estábamos hablando de lo que es la predestinación, estábamos hablando de que esto es vivir un retroceso. La vida física es vivir un retroceso y que debemos de, por eso la palabra arrepentimiento es volverse a Dios. En el hebreo, teshuvah. Volverse. ¿Por qué? Porque tenemos que regresar al lugar que nos fue quitado. El huerto del Edén, que el Edén lo que significa en el hebreo es la presencia de Dios, la presencia de Dios. Por eso, el ser humano se tiene que regresar. Es decir, debe de volver al momento que una vez, del momento en que una vez se desprendió de la presencia de Dios. Debe de regresarse. Por eso aparece la palabra reconciliación. El apóstol Pablo no habla del ministerio de evangelismo como tal, sino que hablando del evangelismo, habla del ministerio que Dios le dio, el ministerio de la reconciliación. Reconciliación es la palabra volver a conciliarse. Y si tenemos que volver a conciliarnos es porque un día ya estuvimos conciliados con Dios. Ya éramos uno con Dios. Estábamos con Dios, pero salimos de Él. Ahora la palabra es la palabra volver, reconciliación, regeneración, remuneración. Así, ¿verdad? Reconciliación es volver a la presencia de Dios. Ahora, en la Biblia hebrea le decía de que aparecen, y por eso estábamos hablando, ¿verdad?, al revés. En la predestinación, al revés. Comenzamos a vivir un al revés y comenzamos a comenzar a caminar y a entender las cosas al revés. Los científicos dicen de que las pupilas de nuestros ojos miran al revés. Usted se para frente a un espejo, levanta la mano derecha y lo que aparece levantada es la mano izquierda. Todo es al revés. Todo es al revés. Y por eso nosotros que pensamos que las cosas hebreas son al revés, no es así, sino que son al derecha, pero estamos al revés. El ser humano está al revés, fuera del entendimiento de Dios. El ser humano está al revés. Es decir, de que el hombre, como en nuestro contexto cultural, ¿verdad?, o aquí en el occidente, comienza a leer de la izquierda a la derecha. De izquierda, ahí comienza, desde la izquierda. En el hebreo no es así, en el hebreo se lee de derecha a izquierda. Es decir, de que aquí en el hebreo comienza leyéndose desde la letra más pequeña. Es la Yod, luego está la Hei, luego está la Bau, y luego nuevamente la Hei. Yod, Hei, Bau, Hei. Yod, Hei, Bau, Hei es el nombre del Eterno. Antes no existían las vocales. Las vocales vinieron después, un tiempo después de Cristo, ¿verdad? Comenzó a trabajarse en ellos al final del siglo V, después del siglo VI, siglo VII. Se sacaron, ¿verdad?, un grupo de expertos, un grupo de eruditos llamados los masoretas judíos, ¿verdad? Comenzaron a ponerle vocales al texto. Y las vocales eran puntos, los nekudot, así se llaman las vocales, son puntos. Por ejemplo, la A es en forma de una pequeña T, ¿verdad?, en la parte de abajo de una letra. Es decir, de que aquí en la segunda letra es la Hei y la última letra es la Hei. Esta letra es una letra muda, es una consonante, el hebreo solamente es de consonante.
Pero cuando vinieron las vocales, esta consonante que es muda, esta consonante comenzó a sonar. Si se le ponía esa forma de T pequeñita abajo, esa era la A. Entonces se leía como ja, ja. Si se le ponía la E, que eran 3 puntitos en forma de triángulo hacia abajo, esa es la E. La E, entonces se leería G, G. Pero si se le pone la, ¿verdad? Diferente, allí vinieron lo que son las vocales. Aquí lo que aparece son estas 4 consonantes. Después vinieron las vocales. Y se llamó Joe, Hey, by Hey. Con las vocales se le puso llave, llave. Así aparece en la Reina Valera, la traducción, llave. Yahvé, dice, Yahvé. Pero es Yahweh, Yahweh, ya que la Vau no se leía como una B, sino no se podía transliterar como una B, sino como una doble W. Entonces se leería Yahweh, y eso usted lo puede investigar, ¿verdad? Pero aquí vamos a entrar, ¿verdad? Ya, disculpen que comenzamos de esta manera. Vamos a comenzar con la enseñanza, ¿verdad? El nombre del Señor. El nombre del Señor anteriormente se leía de esta manera. En la Biblia hebrea, antes de las traducciones, de las transliteraciones, de toda interpretación, antes que existiera todo velo, antes que existiera toda cáscara, el nombre de Dios limpiamente se leía de esta manera. Yoh, Hei, Bau, Hei. Luego vinieron las vocales, le decía, y cuando vinieron las vocales ya se le dio, ¿verdad? Yahweh. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios, hermano, el nombre de Dios, ¿verdad? Y nosotros sabemos de que Dios se da a conocer de muchas maneras. Dios se da a conocer de muchas maneras. Lo que más entendemos y conocemos del nombre de Dios, la palabra Dios es la palabra Elohim en el hebreo. Elohim. Elohim es la forma plural de Dios. ¿Por qué aparece una forma plural? Porque Dios es conocido, como alguien dijo, como tú lo quieras conocer. Si Dios se le revela como uno que sana, así lo conoce la persona. Si Dios lo revela, si se revela a una persona como el Dios que provee, así lo conoce la persona. Si Dios se revela a la persona como su Señor, así lo conoce la persona. Entonces, la palabra Elohim es una palabra plural. Señala la pluralidad del nombre de Dios. Aunque Dios solamente tiene un nombre, Dios es uno, no es mucho. Por eso, Deuteronomio capítulo 6, el verso 4, el verso 5 dice, ¿verdad? El Señor nuestro Dios, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. El Señor uno es. Y lo que presentamos con la pluralidad de Dios no es que son muchos, sino que Él se manifiesta de muchas maneras. Aquí lo que como se debería de leer la palabra Elohim no es Dios, sino los Dios. Los Dios. No los dioses, sino los plural, señalando uno solo. Los Dios. Los Dios. Elohim aparece donde se describe el poder creador de Dios en forma plural. Por ejemplo, en Génesis 1:1. Y dijo, en el principio creó Dios. Bereshit bara Elohim. Elohim. Elohim es se describe, ¿verdad?, como la forma plural de la creatividad de nuestro Dios. Es para describir a nuestro Señor como creador, el creador de los cielos y de la tierra. Y de allí de la palabra Elohim, que lo podemos ver en muchos nombres hebreos como Daniel, al final,
Misael, Ezequiel, en muchos nombres aparece la palabra El, de Elohim, Israel, y de allí de la palabra de Él, que es Dios, el fuerte, los Dios. De Él aparece también la palabra El Elión, el Altísimo. Génesis 14, 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Eso es lo que significa el Elión, el Dios Altísimo. El Dios Altísimo. También aparece la palabra El, de Elohim, El Shaddai. El Shaddai, que significa el Dios todo suficiente. Dios todo suficiente. El todo suficiente, el todopoderoso. Éxodo 6:3, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, es decir, el todopoderoso, el todo suficiente, el Shaddai. Mas en mi nombre, Yahweh, no me di a conocer a ellos. Escuche lo que dice. Es decir, de que a Abraham, a Isaac y a Jacob, Dios no se le mostró ni se le reveló con su verdadero nombre, con la totalidad de su nombre, sino solamente a Moisés. Por eso Moisés, a través del poder de ese nombre, del nombre soberano y grande, sagrado del Eterno, él podía levantar una vara y a través de ese nombre, porque el ángel de Yahweh, de Dios, el ángel de Jehová, que acampa alrededor de los que le temen y los defienden, andaba con Moisés y él podía entender al ángel. Y en ese ángel, dice la Biblia, está el nombre del Eterno, el nombre de Dios. Por eso cargaba el poder, la misma gloria soberana y eterna de ese nombre que aparece en Apocalipsis, el nombre de nuestro Dios. Hermano, andaba con Moisés, de manera que Moisés podía abrir el mar rojo con solo levantar la vara y creerle a Dios. Por eso Moisés, a través del nombre del Eterno, podía declarar una palabra y aparecer milagros creativos como las plagas que surgieron. Por eso Moisés podía, hermano, hacer grandes prodigios porque el nombre del Eterno andaba con él. Y hay un momento en que el apóstol Pablo llega a una iglesia de origen gentil y les dice: yo les vengo a hablar del Dios que ustedes adoran, el Dios no conocido, el Dios no conocido. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos llamado Señor, pero la Biblia dice: no todo el que me diga Señor. La palabra Señor es un título, no es un nombre. Y muchas personas dicen: Jehová significa Señor. La verdad no significa Señor, porque lo que significa Señor es Adonai, y ya lo vamos a ver. Elohim, Elohim de Dios, Elohim, de ahí viene el Elión, que significa el Dios Altísimo. También está El Shaddai, que significa el Dios Todopoderoso, el Dios suficiente, todo suficiente. También está el Olam, significa el Dios eterno, Dios eterno, el Olam, Dios eterno. A Dios hay muchas ramas de judaísmo que hoy en día no mencionan el nombre de Dios. Cada vez que van a mencionar el nombre de Dios, dicen el nombre de Dios es indecible. Lo dicen por dos razones. Uno, y el más importante, es porque está el mandamiento de parte de Dios: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Cuando se habla el nombre de Dios en vano es cuando usted no le tiene reverencia a ese nombre. Y hoy en día entre el pueblo gentil,
En el occidente, en este contexto, hermano, en todas las naciones gentiles, se dice, ay, Dios mío, dicen, ¿verdad? Y para cualquier cosa mencionan a Dios. Hermano, mencionan a Dios. Y si supieran el nombre de Dios, así mismo fuera. Porque hay un mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Así que los judíos decidieron cubrir el nombre de Dios para que los gentiles no pisotearan, no le faltaran el respeto, no blasfemaran el nombre de Dios, y lo ocultaron en filtros, lo ocultaron en títulos. Así que, mi hermano, dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. La palabra el Olam, que es el Dios eterno, Dios eterno. Alguien preguntó, ¿verdad?, a su rabino, ¿cómo se llama nuestro Dios? ¿Cuál es el verdadero nombre de nuestro Elohim? Y él le dijo, no, el nombre de nuestro Dios es indecible. No se puede mencionar. Bueno, eso no lo dice la Biblia, ¿verdad? Usted y yo sí lo podemos mencionar. Lo podemos mencionar cuando lo hacemos con la reverencia que su nombre se merece. Pero cuando hay personas, hermano, de que blasfeman el nombre de Dios y que para cualquier cosa mencionan el nombre de Dios, mi hermano, mucho cuidado con eso. Y por eso ellos dicen, el nombre de Dios no se puede pronunciar, no se debe de pronunciar. Así que le vamos a llamar el Olam, el eterno, el eterno. El nombre de Dios, Elohim, de allí sale el Elión, el Shaddai, el Olam. También está la palabra Hashem. Hashem lo que significa literalmente es el nombre. Hoy en día se le da, ¿verdad?, a cualquiera para decir el nombre de fulano de tal. El nombre. Hashem. Nombre. Shem, nombre. Ha-el. Shem, nombre. El nombre. Anteriormente, en el antiguo tiempo, cuando se decía Hashem, se refería solamente al nombre sagrado del Eterno. Hashem. En Hechos 2:21 dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es el nombre del Señor? Porque a Moisés no se le reveló como se le reveló a Abraham, a Isaac y a Jacob. A Moisés se le reveló de otra manera. Cuando Moisés estaba como un príncipe de Egipto, lo adoptó, la hija de Faraón lo adoptó. Lo sacó de las aguas, le puso yo te saqué. Y él se crece en la casa real de un hombre que ha puesto el edicto de matar a todos los niños que vayan naciendo. Allí mismo Dios hace crecer a Moisés. Y cuando Moisés crece, es un futuro hombre grande de Egipto. Es un futuro, era un general de Egipto. Era un futuro a verse como un príncipe de Egipto. Era de la casa real, la hija del faraón. Era un futuro a convertirse en un dios de Egipto, ya que en Egipto tenían todo tipo de dioses. Habían dioses para los vientos, habían dios para las aguas, habían dios para las parturientas, había un dios para los niños, según ellos, había un dios para los ancianos, había un dios para los sacerdotes, había un dios para los brujos, había un dios que es el Esculapio, después, ¿verdad?, que es la Parmequia, y que es una serpiente enrollada en un cetro. Y de allí sale el símbolo de la medicina, aunque muchas personas digan que no. Sin conocer ellos están hablando, ¿verdad? Pero de allí salen las 7 ciencias de Egipto. Y una de esas ciencias es la medicina. La palabra medicina, la palabra medicina es la palabra en griega parmequia. Y lo que significa literalmente es brujería. Brujería, fíjese bien. De allí salen 7 ciencias. Entonces, las 7 ciencias vienen de los dioses más fuertes, pero habían otros 3 dioses que se consideraban dioses, así que habían 10 dioses que eran los más fuertes de Egipto, y a esos dioses fue que Dios los golpeó fuertemente con plagas.
Cada plaga es un golpe directo a una deidad de Egipto, ya que en Egipto se le llamaba Dios a todo, al viento, a la mar, a las aguas. El río Nilo era Dios, las aguas que da la vida, según ellos. Y por eso Dios la tiene que vestir de sangre. Si es agua que da la vida, Dios la viste de muerte. Y si se convirtió en sangre, no hubo un ser vivo dentro del río que pudiese quedar vivo. Así que todas las aguas del río Nilo, Dios las convirtió en muerte, las convirtió en sangre. Y todo ser viviente que había en ese río, como los peces, se murieron. ¿Por qué se murieron? Porque en la sangre no se puede respirar. Un ser vivo no puede respirar. Así que Dios vistió las aguas que da la vida, según ellos, Dios las vistió de sangre. Una de las últimas plagas es la oscuridad, tinieblas en todo Egipto. Ya que el dios Ra, el dios del sol, que ellos adoraban frente a los rayos del sol, se consagraban. Y allí ese dios Ra era el que hacía el dios de la luz y el dios de las tinieblas, según los egipcios. Así que Dios golpea al sol también. Golpea con una plaga y se oscurece el sol. De manera que nadie podía ver a su compañero, pero tan oscuro. Y la gente comenzó a clamar al sol, comenzó a clamar al sol y comenzó a clamarle y a clamarlo, que aclareciera, pero no se podía aclarecer hasta que Dios quisiera. Como quien dice, vamos a ver a cuál de tus dioses te vas a regresar, vamos a ver si eso que tú adoras es un dios. Y así hay muchos dioses hoy en día, hermano, que son figuras. Asimismo, era Egipto. Eso viene de Egipto. Una de las 7 ciencias de Egipto. Bueno, ya que todo era un dios para los egipcios, el que ascendía al trono egipcio, un faraón que ascendía al trono, era visto como un dios, un futuro dios. ¿Por qué? Porque al morir se veneraba como un dios. Es lo que hoy en día en algunas religiones le llaman canonizar. Que tú puedes venir y doblar rodillas a una imagen de un muerto. Eso se llama necromancia. La consulta a los muertos. Es de honrar la memoria del que se va con Dios. Pero a los muertos no se les puede clamar. El que se va con Dios, se va con Dios. Así que Moisés era un futuro Dios. ¿Por qué? Porque todo el que ascendía al trono egipcio como faraón era visto como la reencarnación de Horus. Era otro Dios. Horus es el Dios que aparece, los egipcios, los de la casa real, se pintaban las ojeras, los ojos, la parte de abajo de los ojos, así se las pintaban. Ese ojo de Horus, el ojo de Horus, aparece aún en los billetes del dólar. El ojo que todo lo ve. Encima de la pirámide, cuando usted busca el dólar de a uno, usted mira una pirámide. La pirámide viene de Egipto y la parte de arriba hay un ojo. Ese es el ojo de Horus, el ojo que todo lo ve. Ese orden que comenzó desde la Torre de Babel y se entrona fuertemente en Egipto, mi hermano, ese mismo orden es el orden que se quiere poner hoy en día. En estos tiempos se le está dando vida a esa bestia del nuevo orden mundial. Eso es lo que trae la manifestación del caballo blanco, los 4 caballos del Apocalipsis. El primer caballo es un caballo blanco. Eso es la representación del anticristo. Lo que trae el nuevo orden mundial, que no es nada nuevo, hermano, es la manifestación del anticristo. La manifestación del anticristo. Así que ese ojo que aparece en los billetes, ese ojo aparece en muchos lugares. En la tecnología hoy en día. La gente, y hay lugares donde ya se puede, ¿verdad? Y es legal
meterse adentro de cada casa a través de las computadoras y pueden vigilar a todas las personas. Hay lugares hoy en día de que ya es ley. Aquí todavía no se ha cumplido esa ley, pero ya la tecnología avanzada ya trae, mi hermano, una manera de ver a dónde está la persona y de ver todo lo que las personas hacen. En las computadoras, en los teléfonos, en los televisores. Eso se llama el ojo que todo lo ve, el ojo de Horus que aparece allí. Entonces Horus era un dios de un orden según ellos. Y ese es el orden que quieren traer, el nuevo orden mundial. Fíjense bien, y todo el que ascendía al trono de Egipto era el representante del dios Horus, la reencarnación según ellos del dios Horus. Así que Moisés era visto como un futuro dios, una reencarnación del dios Horus, ya que estaba en la casa real como un príncipe, hijo de la hija de Faraón. Ella lo adoptó. Pero la palabra Hashem, que es el nombre de nuestro Dios, hermano, así se le llamó. El nombre de Dios, escuche bien, el nombre de Dios se mencionó en el antiguo tiempo desde Moisés. A Abraham, a Isaac y a Jacob se le mostró por medio de títulos. Pero no así con Moisés. Él dijo, cuando yo hable con un profeta, voy a hablar por sueño y por visión, no así con mi siervo Moisés, con él voy a hablar cara a cara. Cara a cara. Nuperen y tucano, que es cara a cara. Cara a cara. Y Moisés, cuando se presentaba delante de Dios, se presentaba en una dimensión que nadie ha alcanzado hasta hoy en día. Por eso dice la Biblia, en los últimos versículos de Deuteronomio, dice de que no ha habido un profeta, ni habrá otro profeta que se haya levantado como Moisés. ¿Por qué? Porque Jesús no era un profeta, era más que profeta. Pero hablando de los profetas, dice que no se ha levantado un profeta como Moisés. ¿Por qué? Porque él conocía el nombre del Dios eterno. Y allí los milagros y prodigios. Ahora, mi hermano, la palabra le decía de que menciona Elohim en el capítulo 1. En el capítulo 2 ya se da a conocer de otra manera. Se da a conocer a través de títulos a Abraham, ¿verdad? Se le reveló con un título a Isaac y a Jacob. Pero a Moisés se le reveló en otra dimensión. No cuando estaba en la casa real, sino cuando el hombre estaba huyendo de Egipto porque quebrantó las leyes de Egipto al enterrar a un hombre en la arena. Allí no se podían enterrar los hombres, ¿verdad? Sino que los ponían parados en sarcófagos como momias. 40 días como momias parados. Y después era que se sepultaban. En esos 40 días, ¿verdad? Era una momia. Y se guardaban, se embalsamaban. Así eran. Y cuando Moisés quebranta esa ley de una deidad egipcia, mi hermano, entonces, cuando Moisés quebranta esa ley, ¿verdad? Y entierra a un hombre, entonces cuando sabe que la gente se dio cuenta, que alguien se dio cuenta, él dijo, aquí ha de haber más gente que lo sabe. Y esto va a llegar a las autoridades y él iba a tener que pagar. Así que el hombre tuvo que empezar a huir de Egipto. Y él dejó toda la gloria que tenía en Egipto, porque Dios lo estaba sacando y moviendo de ese lugar. Porque él llevaba sangre que ardía, sangre hebrea por dentro. Era un hijo de Dios, pero estaba en el mundo en Egipto. Y aún estando en Egipto, mi hermano, entonces él sale huyendo. Y fue a vivirse en el desierto. Allí se quedó viviendo, ¿verdad? Con Jetro. Y Jetro se convierte en su suegro, se casa con una de las hijas de Jetro, ¿verdad? Usted conoce la historia, pero luego después de que ya han pasado tantos años como un pastorcito humilde de ovejas, después de que tenía todos los lujos, toda la riqueza y la autoridad de Egipto en él, ahora es un hombre humilde que lo que anda es cuidando ovejitas que ni eran de él, eran de su suegro. Y cuando él anda cuidando las ovejitas, entonces es que se viene a chocar con Dios. Dios usa las circunstancias muchas veces para encontrarse con nosotros.
Así que Moisés se encuentra con Dios y cuando está frente a un fuego, una zarza que arde en fuego, en Éxodo capítulo 3, allí Dios le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. Entonces no era que el lugar era santo en sí, sino que cuando Dios baja en un lugar se santifican las cosas. Cuando Dios toca una tierra, se santifica esa tierra. Cuando Dios toca un monte, se santifica ese monte. Cuando Dios toca a un hombre, a una mujer, se santifica ese siervo y esa sierva de Dios. Así que Dios le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. Y Moisés se quita el calzado porque el calzado representa todo lo que había vivido en Egipto. La manera del caminar, de caminar. Por eso la palabra alajá, ley, aparece la palabra alajá, que es el camino. Y el camino se hace con los pies. Vas a quitarte la manera de caminar hasta como has caminado hasta este momento. Y a partir de este momento yo te voy a revelar mi nombre. Y mi nombre irá contigo. Y de allí vienen los milagros y los prodigios. Porque le dice, no Señor, le dice, y le pone una serie de pretextos Moisés. Le dice el Señor, yo he visto a mi pueblo que está cautivo en Egipto y a ti te voy a usar. Es a ti que te voy a usar. No clamen para que Dios use a otro. Señor, levanta siervo, levanta sierva en tu mies para hacer tu obra. No, no. Dios le dijo a Moisés, es a ti que te voy a usar, Moisés. Así que no me pongas pretextos como Jeremías, que le dijo, no Señor, pero soy un niño. No digas, le dijo el Señor, que eres un niño, porque dirás todo lo que yo te diga y irás a donde yo te mande. No temas delante de ellos para que yo no te haga quebrantar. Y Moisés comienza a darle una serie de pretextos, Señor, pero soy un hombre no soy un hombre de fácil palabra, es decir, soy un hombre tartamudo. ¿Por qué? Porque cuando se presionan dos idiomas a la vez en una sola lengua, mi hermano, allí viene la tartamudez. Cuando se presiona a un niño, el inglés y el español, allí viene a ser tartamudos y les cuesta hablar el español y tampoco, ¿verdad? Les cuesta hablar su propia lengua. Porque así hicieron con Moisés, porque él era hijo de la hija de Faraón, que hablaban el lenguaje copto de Egipto. Pero también quien lo cuidaba era su propia madre, Jocabed, que era una hebrea, y ella solamente hablaba hebreo. El hebreo y el copto se juntan en Moisés y el hombre es un hombre tartamudo. Y por eso le dice, no soy un hombre de fácil palabra. Y le pone una serie de pretextos al Señor. Le dice, no Señor, pero manda otro Señor. Y eso le molestó al Señor. Y le dicen, una de las cosas que le dice Moisés es, Señor, pero si me preguntan, ¿qué Dios? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué Moisés le está preguntando a Dios cuál es su nombre? Simple, porque en Egipto es donde Dios lo está mandando, a todos se le llama Dios. Se le llama Dios a la reencarnación de Horus, es decir, se le llama a Dios, se le llamaba Dios al que ascendía al trono como faraón. Se le llamaba Dios a las aguas. Se le llamaba Dios a los vientos, se le llamaba Dios al firmamento, se le llamaba Dios a los astros, se le llamaba a todo, al polvo, a los insectos. Así que le dice, ¿cuál es tu nombre por si ellos me preguntan? Y el Señor le comienza a decir algo aquí. Y le dice, ¿verdad? Aparece la palabra Echer, ¿verdad? Que tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro. Para indicar la eternidad de nuestro Dios, que encierra todos los tiempos. El Olán. Y le dice, y se le comienza a revelar, cuando le dice, y por este nombre, Yahweh es mi nombre, le dice. Y por este nombre me han de conocer por todas las generaciones perpetuamente. Con este nombre, Yahweh. Y de allí vienen las traducciones.
Hermano, pero es Yahweh. La palabra Yahweh a partir de Moisés se comenzó a utilizar para referirse a Dios. El nombre de Dios desde Moisés, hermano, hasta el 600 y algo antes de Cristo. 605 parece. El primer grupo de la cautividad. El rey Nabucodonosor se mete al pueblo de Dios, quema Jerusalén. Eso se le llama la abominación desoladora. Quema Jerusalén, quema los lugares sagrados del templo, quema todo el rey Nabucodonosor y se lleva un grupo de personas consigo a Babilonia como esclavo. A partir de ese momento, quiero que entienda, de que cuando un pueblo conquistaba a otro pueblo, agarraban las cosas de más valor de ese pueblo que habían conquistado y las pisoteaban. Las cosas sagradas de uno de los dioses, ya que todas las naciones tenían diferentes dioses, solamente el pueblo judío, el pueblo hebreo solamente tenía un solo Dios. Todas las naciones tenían muchos dioses. Solamente los judíos tenían un solo Dios. Así que cada vez que conquistaban a un pueblo, tomaban el Dios de ese pueblo y le daban el honor de la victoria a ese Dios, al Dios de ellos. Y tomaban el Dios que ellos habían conquistado, tomaban el Dios del pueblo a quien ellos habían conquistado y lo pisoteaban y lo blasfemaban para que aceptaran la autoridad de el nuevo Dios, el Dios de ellos. Hasta que vino Roma, ¿verdad? Que metió al panteón, hizo una recolección de los griegos, ¿verdad? De los dioses. Y hoy en día allí están esos dioses allí metidos, ¿verdad? Apolo, Artemisa, Diana, allí están todos. En el Vaticano. Allí están todos. En una ocasión les mostré un video a las personas, ¿verdad? Para que vieran de que eso no es un cuento. Todos esos dioses, el panteón le llamaron, el panteón de los dioses. Allí se llevaban a los dioses y hacían una colección de dioses. Y ese bien, lo agarraron de los egipcios. También, así también, ¿verdad? Muchas cosas ellos agarraron de los egipcios. Bueno, cuando conquistaban un pueblo, cuando un pueblo conquistaba a otro pueblo, tomaba el nombre del Dios de ellos y hacían que lo blasfemaran y lo pisoteaban. Así que a partir de que Nabucodonosor se metió al pueblo de Dios, quema Jerusalén y quema el templo y se lleva un grupo de personas, ¿verdad? En el cual primero fue Daniel. Hay 3 deportaciones a Babilonia. En el primero se va Daniel, en otro grupo se va Ezequiel y en otro grupo se van los hijos de Coré, ¿verdad? Y ellos cantan, hermano, frente a los ríos de Babilonia. Bueno, pero cuando se los llevaron cautivos, los judíos, los sabios judíos, establecieron a partir de ese momento de que a partir de ese momento el nombre de Dios no se iba a pronunciar, porque no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y ellos dijeron, a partir de este momento que el pueblo ha sido cautivo, no se va a pronunciar los que quedaron en Jerusalén. Dijeron, no se va a pronunciar el nombre de Dios. Y mandaron cartas al exilio a los que habían sido deportados y habían sido cautivos. Y les dijeron, no se puede pronunciar el nombre de Dios. Porque si lo pronuncian, lo van a conocer los impíos y van a blasfemar el nombre de nuestro Dios. Así que no lo vamos a pronunciar. Le vamos a decir el Olán. Le vamos a decir Hashem. A partir de ese momento se le llamó Hashem. Del nombre Hashem. Decidieron ocultar el nombre de Dios. Metieron y escondieron el nombre de Dios en la palabra Hashem. Luego, en el siglo II antes de Cristo, también lo ocultaron en la palabra Adonai. Con las vocales de Hashem que se le ha llamado Yahvé. Hashem. La A y la E.
Hashem, Yahvé, y con las vocales de Adonai le pusieron Jehová. Se llamó el nombre de Dios, se le llamó su nombre por su nombre desde Moisés hasta el siglo 6 antes de Cristo. Se llamó por su nombre. A partir de ese momento se conoció de otra manera. Y hoy en día dicen no se puede mencionar el nombre del Señor. Se le llama Hashem o Adonai. Pero nosotros sabemos que nuestro Dios tiene un nombre. Tiene un nombre. Era el nombre con el cual era conocido y él dijo, con este nombre se me va a conocer por todas las generaciones.